Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Estamos muy contentos de poder continuar con todos ustedes estos estudios de el viaje de Israel desde Egipto a Canaán. Cada una de las experiencias, cada una de las situaciones que han vivido y cómo han llevado a aprender, quizás de alguna manera, a través de las situaciones, a través de los golpes muchas veces, pero en definitiva Dios marcando el camino para ellos y que pudieran notar cuáles son los beneficios de seguir su palabra. Gloria al nombre de Jesús. En el día de ayer vimos la toma y conquista de la ciudad de Jai. Y seguidamente en el capítulo 8, a partir del versículo 30, tenemos la lectura en el monte Ebal. Dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Pero si nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, podemos ver allí en el verso 27, en el verso 29, dice: Y cuando Jehová tu Dios, esto está hablando Moisés, te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y vemos también en Deuteronomio capítulo 27, a partir del verso 11, dice: Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y en el verso 13 dice: Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Y de esta manera separaban 6 tribus en un monte y 6 tribus en el otro monte. Esto estaba ordenado por Moisés, que debía realizarlo el pueblo. Vemos el pasaje que ni bien comienza, ¿no es cierto? Dice de que edificó un altar de piedras enteras y da todo el detalle, ¿no es cierto?, de cómo lo edificó y cuáles eran las exigencias para este altar que iba a ser construido, tal cual como Moisés lo había enseñado. Y no obstante esto, divide las 2 tribus, las 12 tribus, mejor dicho, 6 en el monte Gerizim y 6 en el monte Ebal. Sobre el monte Gerizim iba a haber 6 tribus que iban a estar pronunciando las bendiciones de parte de Dios. Y sobre el monte Ebal iban a estar aquellos que estaban pronunciando las maldiciones. Y hermano, hermana, uno dice: ¿cómo es que hay maldiciones para el pueblo de Dios? De alguna manera lo estaba expresando de esta manera, refiriéndose a lo que sucede cuando nos apartamos del Señor o cuando no prestamos atención a la palabra del Señor.
ya el pueblo había evidenciado estas situaciones. Justamente con la ciudad de Jai había podido vivirlo de una manera real y concreta. ¿Qué sucede cuando se hacen las cosas como Dios quiere y qué es lo que sucede cuando las cosas se hacen a nuestra manera, sin tener en cuenta lo que Dios quiere hacer y cómo Dios lo quiere hacer? Y vemos los resultados finales. Por un lado, en primera instancia, el pueblo termina huyendo justamente por el hecho de que no obedecieron a la palabra del Señor, sino que guardaron pecado, lo escondieron, lo ocultaron entre las tiendas, pero esto ante los ojos de Dios todo queda en evidencia, hermano, hermana. Y por otro lado, cuando se santificaron, cuando ordenaron todas las cosas, cuando echaron fuera todo lo que pudiera llegar a ser un pecado sobre sus vidas, entonces allí marcharon conforme a la palabra de Dios e hicieron tal cual como Dios les había indicado. Ahí es cuando vieron la bendición de parte de Dios sobre sus vidas. Y aquí lo reafirma a través de la lectura de la ley. No solamente lee la ley, sino que la escribe toda la ley, las bendiciones en un monte y las maldiciones en el otro monte. ¿Para qué? Para que estuvieran, ¿no es cierto?, como un memorial delante de todos. Esto es lo que Dios hizo cuando nosotros cruzamos el Jordán, cuando nosotros entramos en esta tierra prometida. Mientras le obedecí al Señor, mientras caminé conforme a su palabra, Dios estuvo conmigo, me sostuvo, me libró de mis enemigos y me dio victoria. Pero cuando me aparté, cuando empecé a desobedecer, cuando empecé a hacer las cosas a mi manera, cuando empecé a tener pecado, a ocultar el pecado, a disimular el pecado, a disfrazar el pecado, intentar hacer de que nadie se dé cuenta de que el pecado está en nuestras vidas, es ahí cuando el Señor sacó todo a luz y nos puso en evidencia. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, de qué manera los resultados no son los mismos. No encontramos victoria, no podemos vencer a nuestros enemigos nos hacen huir. Y estamos hablando de una ciudad pequeña como era la ciudad de Jai, y muchas veces en nuestras vidas sucede lo mismo. Cosas que quizás ya estaban prácticamente ganadas, que era un terreno conquistado en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando damos lugar al enemigo, cuando le damos lugar al pecado, cuando empezamos a darle un poquito de rienda suelta a la desobediencia en nuestras vidas y nos permitimos algunas cosas, ahí es cuando el enemigo empieza a fortalecerse y cuando ya aquel terreno que parecía conquistado, tenemos que volver a conquistarlo, tenemos que volver a ganarlo. Por esto es que Josué toma la lectura de toda la ley de Moisés y hace mención justamente de esto, ¿no es cierto? No solo las bendiciones, sino también las maldiciones, para que todo el pueblo las escuche, las conozca, las refresque en su mente y en su corazón. Es necesario, hermano, de que nosotros tengamos siempre presente el hecho de que cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros hacemos las cosas conforme al mandato de Dios, Dios siempre nos va a sacar a victoria y Él siempre peleará por nosotros. Pero lógicamente, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando nosotros quizás comenzamos a caminar de una manera egoísta, pensando en nosotros y no pensando en el Señor, entonces ahí es cuando le damos lugar al pecado, donde viene la desobediencia sobre nuestras vidas y en definitiva esto acarrea situaciones que no son las que deseamos. Dios no nos está acompañando y los enemigos se fortalecen delante nuestro. Por eso es que lo habla Moisés y toma la lectura de palabra por palabra y bendición tras bendición y aún maldición tras maldición, para que el pueblo lo tenga presente, lo recuerde y deja allí como memorial estos dos montes, el monte de Gerizim y el monte Ebal. Sobre uno las bendiciones y sobre el otro
las maldiciones. ¿Qué va a pasar? Aquí yo veo lo que va a pasar si sigo al Señor, si sirvo al Señor. Y de este otro lado voy a ver si le doy la espalda al Señor, cuáles son los resultados. Y a veces cuando estamos hablando de darle la espalda al Señor, no estamos hablando de apartarnos del camino del Señor. Simplemente hablamos de permitirnos ciertas situaciones en las cuales somos nosotros mismos los que nos estamos dando permiso, pero no es Dios el que nos está dando permiso para hacer o no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, hermano, hermana, qué importante de que nosotros estemos mirando nuestro caminar, atentos en nuestras vidas para vivir conforme a la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos, hermano, hermana, en esta noche. Padre, amado Dios, te damos gracias, mi Señor. Gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Padre eterno. Porque tú, amado Señor, has dejado allí esos montes, Padre Santo, que sean de memorial, que sean testigos, amado Señor, aleluya, de tu palabra dada hacia tu pueblo. Tú hablando, amado Señor, aleluya, cuál es el camino correcto por el cual deben andar, mi Señor. Y ellos cumpliendo, amado Señor, al pie de la letra, lo que tú les has mandado y lo que Moisés había mandado, Señor amado, para cumplir una vez que estuvieran en la tierra prometida. Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a caminar conforme a tu mandato, a lo que tú, amado Señor, tienes preparado para nuestras vidas, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga en gran manera. Les mando un gran abrazo y espero pronto poder encontrarme con todos ustedes.